Bienvenidos y bienvenidas a Healthy Mind. Soy el doctor Fabián Africano Moreno, psicólogo clínico, y hoy quiero que hablemos, sin rodeos, de la violencia, de la que grita, de la que calla, de la que deja cicatrices visibles y de la que solo sangra por dentro. Hoy me dirijo a ti que quizás estás atravesando una situación de maltrato sin saberlo, y a ti también, colega psicólogo, que recibes en consulta historias que duelen y que requieren un abordaje profundo, ético y empático. Porque la violencia no siempre entra por la puerta principal. A veces llega disfrazada de amor, de corrección, de preocupación y se instala en el psiquismo, mirando lentamente la identidad. Pero ¿qué es la violencia desde un abordaje clínico y totalmente subjetivo? La violencia en cualquier ámbito es una acción física, verbal, simbólica o incluso emocional que tiene como finalidad o consecuencia la dominación, el daño, el sometimiento o la anulación del otro. Desde una perspectiva clínica, no basta con observar lo evidente. Debemos atender a las sutilezas con las que se ejerce el poder en las relaciones humanas. La violencia, especialmente cuando se repite, tiene un impacto totalmente devastador, ya que afecta la autoestima, fragmenta el yo, altera los vínculos y puede derivar en trastornos depresivos, ansiosos, disociativos y en un profundo sufrimiento existencial. A continuación, te voy a hablar de los tópicos de la violencia, iniciando por la violencia psicológica, que es la herida sin forma. Cuando te hablo de violencia psicológica, es aquella que no necesita contacto físico para destruirte. Se manifiesta en el control emocional, el chantaje afectivo, en el gaslighting, que si no habías escuchado este término, es hacerte dudar de tu percepción, en la culpa constante, en la manipulación. Aquí eh, quiero compartirte un pequeño caso. Una paciente de 35 años de edad que llegó a consulta nunca fue golpeada, pero cada decisión que tomaba debía ser validada por su pareja. Si quería salir, él se deprimía. Si proponía algo, él le decía que era tonta. Ella comenzó a dejar de decidir, de hablar, de desear. En terapia me dijo, no puedo decir que me maltrata porque siento que ya no soy yo. Y desde la perspectiva del psicoanálisis o la teoría o el enfoque de esta corriente psicológica, esta forma de violencia actúa como una interpretación o una introyección tóxica del otro, instalando una voz ajena que juzga, reprime y castiga. Y si no se interviene a tiempo, puede derivar en pérdida autonomía subjetiva del yo. ¿Qué pasa? Que es momento que las personas que sufren de violencia psicológica busquen ayuda. Porque cuando una persona que vive este tipo de violencia muchas veces no puede poner en palabras lo que siente y por eso se ha acostumbrado al miedo, a la culpa o al autocuestionamiento constante.
Yo te invito a que si sufres violencia psicológica, acudas a un profesional de la salud mental con experiencia en trauma relacional. También que busques espacios donde puedas reconstruir la narrativa subjetiva sin juicio. La terapia cognitivo-conductual puede ayudarte a identificar aquellos pensamientos distorsionados, pero que en muchas ocasiones requieren de un trabajo psicodinámico más profundo para desmantelar la voz del agresor que ha sido totalmente interiorizado. Realmente el objetivo en clínica terapéutico es recuperar el juicio propio, diferenciar el yo del discurso del otro y restablecer límites. Como segundo tipo de violencia, te quiero presentar la violencia verbal, que es cuando se utiliza la palabra como puñal. Es directa, hay insultos, hay sarcasmo cruel, empiezan las amenazas, pero también se presenta como microagresiones, comentarios que son totalmente degradantes disfrazados de humor, comparaciones constantes, interrupciones sistemáticas. Puede darse que, ejemplificando de un caso, un adolescente llegue a consulta por ansiedad escolar, donde en sesión manifiesta o remite, es que en mi casa me dicen que soy bruto, que así no voy a llegar a nada. Con apenas 14 años ya no cree en su capacidad, ya su relación con su dimensión cognitiva está totalmente invalidada. Y lo más doloroso de acá es que cuando se le pregunta si lo hiere o si lo hieren ese tipo de comentarios, él responde, no, es normal, siempre he sido así, soy bruto. Esa naturalización del desprecio cotidiano marca profundamente la autoimagen. La palabra repetitiva desde una figura de autoridad se convierte en una estructura de la psiquis. Y es acá donde es necesario para las personas que padecen de esta violencia verbal buscar ayuda, porque muchas personas no consultan por violencia verbal, porque creen que solo son palabras, pero el efecto acumulativo del lenguaje violento puede afectar la autoimagen profundamente. Es acá donde yo te invito a que busques terapia. Si sientes que tus pensamientos autocríticos suenan como las frases que otras personas te han dicho, es importante elegir un entorno terapéutico donde se trabaje la validación emocional y el reaprendizaje de un lenguaje interno compasivo. Porque acá el objetivo clínico en terapia se basa en sanar aquella narrativa interna dañada y restituir la autoestima desde un lenguaje afectivo. Como tercer tipo de violencia, te quiero presentar la violencia física, donde el cuerpo como territorio es parte del poder del otro. Es tal vez la más visible: golpes, empujones, empellones, agresiones que cruzan el límite del respeto físico del otro. Por lo que no siempre se considera que el trauma no termina con el golpe, sino con lo que se graba en el cuerpo y la memoria emocional. Hay personas que siguen viviendo en modo de alerta permanente muchos años después, como si el golpe pudiera volver en cualquier momento.
los traumas. Aquí desde la parte clínica, trabajar con estos sobrevivientes de violencia física implica reconectar con el cuerpo, con la seguridad, con el autocuidado, con la dignidad. Y para eso a veces el primer paso es simplemente poder decir, lo que viví fue violencia, no fue mi culpa. La violencia física es necesario que en ella se busque ayuda, porque ella suele generar miedo, vergüenza y confusión, especialmente cuando ocurre en contextos de pareja o familia. Muchas víctimas minimizan los episodios o se sienten culpables o merecedores. Y es aquí donde yo te invito a que acudas de inmediato a redes de apoyo, psicólogos, psiquiatras, líneas de atención, servicios sociales o centros de protección si te encuentras en riesgo. Es fundamental buscar terapia con un enfoque en trauma y seguridad corporal, porque en muchos casos se trabaja primero en estabilizar la parte emocional y física a la persona que sufre de este tipo de violencia física, antes de abordar el trauma en profundidad, teniendo en cuenta que acá como objetivo clínico terapéutico siempre se va a buscar restaurar el sentido de control, restaurar la seguridad, restaurar aquella integridad corporal y restaurar la dignidad de la persona. También como otro tipo de violencia está la no verbal, que es ese vacío que te invade. ¿Qué pasa cuando hay gritos internos? Exactamente, no hay gritos, ni insultos, ni golpes. Pero el otro se ausenta emocionalmente, castiga con silencios, mira con desprecios, niega la existencia, te ignora. Porque muchas veces la violencia no verbal se esconde en gestos. Acá es donde se ve el desprecio corporal, la indiferencia, la mirada que no mira. Y es por ello que acá te comparto este caso clínico de un hombre que va a consulta por esa incapacidad para tener relaciones estables. Y descubrimos en él que en su infancia su madre no le hablaba durante días cuando se portaba mal. Ese patrón se repite hoy. Si su pareja se molesta, él entra en pánico, porque en su inconsciente el silencio equivale a abandono total. Él no ha dicho lo que se retira. También puede ser una forma de agresión profundamente destructiva, lo que no se dice. En forma de violencia, realmente es difícil de nombrar porque carece de hechos tangibles, de hechos objetivos, pero genera una angustia, una confusión, un dolor psíquico profundo. Y es aquí donde si tú pasas por esto, o sabes o conoces de alguien que pase por este tipo de violencia, que si se siente el silencio, la indiferencia o el gesto del otro, que genera temor, genera miedo, genera culpa, se busque apoyo psicológico especializado, porque aquí el proceso psicológico terapéutico
te va a ayudar a identificar estos patrones, perdón, que son invisibles y a validar tu experiencia. Y es acá donde se busca trabajar mucho desde lo corporal, lo emocional, ya que muchas señales fueron procesadas sin palabras. Y acá el objetivo terapéutico es poner en palabras lo silenciado, legitimar el dolor y recuperar la sensibilidad relacional. Acá también te quiero mostrar otra violencia, que es una de las más visibilizadas, que es la violencia de género. Es la estructura que sostiene la desigualdad. Y esta violencia no es solo individual, es totalmente estructural, es normalizada y es cultural. Se manifiestan aquellas relaciones donde una persona, generalmente el varón cisgénero, pero esto no quiere decir que las mujeres no impartan este tipo de violencia sobre un hombre o sobre otra mujer. Se impone el control, los celos, las limitaciones sobre la otra persona bajo la justificación del amor o la protección. Como ejemplificación, te quiero proponer este caso clínico de una mujer, perdón, que entra a consulta por depresión. Durante esta evaluación, relata que su pareja le impide estudiar, salir con amigas y usar ciertas prendas, pero aclara y justifica. Él me cuida mucho, solo quiere lo mejor para mí. Está en confusión entre amor y control. Es uno de los efectos más perniciosos de la violencia de género, porque aquí, para los psicólogos clínicos, es fundamental despatologizar el síntoma individual y comprender el contexto sociocultural que lo produce, las tradiciones, la misma cultura, la normalización de estas conductas machistas arraigadas, o también las feministas arraigadas, el matriarcado, el patriarcado. Pero, ¿cómo se debe buscar ayuda cuando tú estás viviendo violencia de género? La violencia de género suele ser normalizada culturalmente, lo que te mencionaba anteriormente, lo que hace que muchas mujeres, muchos hombres y otras personas que son vulnerabilizadas no lo reconozcan como tal. Es acá cuando se debe contactar con profesionales que trabajen con perspectiva de género o violencia estructural, evitar a terapeutas lastimosamente que minimicen el problema o lo reduzcan a problemas de pareja, porque en algunos casos el primer paso es salir del entorno peligroso con el apoyo de instituciones y luego iniciar terapia para reconstruir tu identidad. Aquí el objetivo terapéutico es recuperar la autonomía, reescribir la identidad desde el deseo propio y reparar el daño simbólico. Ya para ir cerrando nuestro podcast de hoy, quiero hablarte del abuso como violencia extrema.
El abuso en cualquier forma, sexual, emocional, económico, representa transgresión total de los límites físicos y psíquicos. El abuso suele desarrollar una fragmentación interna que dificulta el placer, la confianza, la identidad y muchas veces sobrevive desde el silencio y la culpa. Acá te quiero compartir un caso que eh, se puede dar, ¿no? Y que llega a consultas. Una mujer abusada por un familiar en la infancia llega a la terapia con 40 años de edad, nunca lo habló, tiene pesadillas, se disocia, sufre en las relaciones, sufre de insomnio. Cuando logra decirlo por primera vez, llora durante 10 minutos en silencio. Ese silencio era la violencia. La escucha, el encuadre terapéutico y la posibilidad de nombrar son el primer paso para reconstruir el yo. Y en los casos de abuso, bien sea sexual, emocional o económico, se debe buscar ayuda, porque el abuso deja una huella psíquica profunda, muchas veces acompañada de disociación, vergüenza, culpa. Y es acá donde quiero que tengas en cuenta una cosa, que el silencio y el secreto perpetúan el trauma. ¿Y qué debes hacer en estos casos? Buscar ayuda en centros especializados en trauma y abuso. No forzarte a contar todo de inmediato, porque el proceso terapéutico debe ser progresivo, cuidadoso y absolutamente ético. Es vital que la terapia se trabaje con un encuadre seguro, con una escucha activa, sin juicios, donde no te juzguen y que se te reconozca la magnitud del daño. Siempre se va a tener como objetivo terapéutico, clínico, reparar el yo fragmentado, reintegrar la experiencia traumática de forma simbólica y devolver el sentido de propiedad sobre el cuerpo y la historia. Pero aquí te quiero invitar a que ya habiendo analizado cada uno de estos tipos de violencia, sin embargo, si tú quieres visitar mi perfil de Instagram y de TikTok, donde he subido cápsulas donde hablo a profundidad de estas violencias. Aquí te quiero decir por qué es vital buscar ayuda a tiempo. Muchas personas llegan a terapia años después de haber vivido violencia, con síntomas crónicos, relaciones rotas, cuerpos en alerta permanente, somatizados. Y buscar ayuda a tiempo no solo reduce el sufrimiento, sino que te permite prevenir la repetición, tanto en la víctima como en sus vínculos futuros. Para mis colegas psicólogos, debemos ofrecer una escucha libre de juicio, sensible al trauma y con perspectiva de género siempre. Y para ti, que me escuchas y sospechas que estás viviendo una situación violenta, habla,
Busca ayuda. Tu historia merece ser escuchada y transformada. La violencia no siempre deja marcas visibles, recuérdalo, pero sí deja huellas psíquicas. Reconocerla, nombrarla, elaborarla y transformarla es un acto de salud mental, es una forma de dignidad. Es por ello que si has vivido violencia, no estás exagerando, no estás débil, estás herido y puedes sanar. Y si has identificado alguna de estas formas de violencia en tu historia o en tu presente, quiero decirte algo claro: no es tu culpa, no fue tu culpa. No importa si fue hace años o si está pasando ahora, siempre estás a tiempo de buscar ayuda, y en el espacio terapéutico encontrarás un lugar para reconstruir lo que la violencia quiso romper: tu historia, tu dignidad, tu capacidad de amar y confiar. Permítete sanar. Estás a tiempo. Soy el doctor Fabián Africano Moreno, psicólogo clínico, y esto es Healthmind. Buscar ayuda no es debilidad, es el acto más valiente de amor propio que puedes hacer. Hoy te invito a recordar algo fundamental. El cuerpo habla, la mente recuerda, pero la palabra puede liberar. Gracias por estar aquí. Nos escuchamos en un próximo episodio. Que estés bien.